Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con mucho gusto para presentarles una entrevista con nuestro amigo Gustavo Vela Turcot. Un saludo, Gus. Hola, saludos a todos. Y bueno, como para iniciar, les vamos a pasar como nuestra cortinilla de montañismo UNAM y espero les guste. Ok, como les decía, hoy tenemos la oportunidad de estar entrevistando a Gustavo Vela Turcot. Les voy a leer un poco sobre quién es nuestro entrevistado el día de hoy. Nuestro entrevistado el día de hoy es Gustavo Vela Turcot. Él es un joyero, espeleólogo, explorador, también es fotógrafo, que en ocasiones tiene que utilizar sus técnicas de descenso en cueva para meterse a los barrancos y muy recientemente se convirtió en un ciclo explorador. Gustavo ha participado en un gran número de congresos tanto nacionales como internacionales, en el cual relata todas sus aventuras que ha tenido a través del mundo. También en sus ratos libres se dedica a escribir artículos de divulgación en la revista México Desconocido y en otras revistas internacionales. Y también es el escritor de un libro de divulgación que se llama Un viaje al México profundo. Muy bien, Gus, pues mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, tranquilo aquí terminando las labores domésticas de la casa. Todo tranquilo, aburrido. Como todos, ¿no, Gus? Sí, como todos. Oye, Gus, pues como bien sabes, estamos haciendo estas entrevistas a todo nuestro público montañista para poder alegrar un poco estos momentos un poco complicados que tenemos día a día. Y, y bueno, como para empezar esta entrevista, tú como espeleólogo, siempre hay una pregunta que nos viene a la mente cuando entrevistamos a alguien, y en tu caso no es la excepción, es ¿cómo iniciaste tú en la espeleología? Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a este mundo de la oscuridad. Exactamente, pues al mundo de la oscuridad. Fue pues un tanto chistoso. Yo ni sabía que existían las cuevas, ni siquiera sabía que existían la espeleología. Pero pues en el 1994, hace muchos años, me metí al Club de Montañismo de la UNAM y ahí tomé mi curso básico. Ahí inicié por primera vez lo que era subir a las montañas, hacer senderismo. Y, y por primera vez, en aquel 94, me metí a la Cueva de la Joya, que está en Guerrero. Fue muy interesante y yo ni sabía que existían estas cuevas y fue bastante interesante para mí. Después, en el 95, pues tomé unos cursos. Tomé otros cursos que era exploración, que es lo de andar caminando por los cerros, andar leyendo los mapas. Y después del curso de exploración, en el 97, ya pues me metí por primera vez al curso de espeleología de la UNAM y fue bastante interesante. Al principio, las primeras veces que entraba a las cuevas, pues la verdad me daba miedo que se rompiera la cuerda. Nos colgábamos en los pozos, nos poníamos el arnés y bajábamos y subíamos, y la verdad es que las primeras veces me daba miedo que se fuera a romper la cuerda. Y al final de esos 3 meses te dije, bueno, pues creo que esto no es lo mío, me voy a salir, voy a tomar otros cursos, voy a tomar el curso de escalada. Pero en la última salida hubo una convocatoria ya fuera del curso de espeleo, que fuéramos al curso a la Cueva de Tilaco, que está en la Sierra Gorda de Querétaro. Y pasamos 3 días y fue la primera vez que acampé dentro de una cueva. Fue muy, muy interesante el dormir
Dormíamos pues por grupos, nos dividimos por grupos y dormíamos en lugares húmedos, pues en lugares bastante malos. Y al despertar tenía la sensación de querer ver el sol, ¿no? Dije, bueno, ya amaneció, quiero ver el sol. Era como el subconsciente que me estaba diciendo que buscara la luz. Y ese año de 1997, cuando hicimos Tilaco, fue cuando me flechó la espeleología. Dije, quiero hacer esto, quiero más de estas aventuras, ¿no? Entonces, fue así como empecé en el mundo de la espeleología con la UNAM. Ya, sí, bueno, y Tilaco en su momento supongo que también desde llegar ahí era toda una aventura, ¿no? En estos momentos ya la conexión hace como que estas exploraciones sean de momento más sencillas, pero me imagino hace unos 20 años al menos, el simple hecho de agarrar la mochila, tomar un camión y aventarte a la aventura fue algo pues extraordinario. Entonces, realmente Tilaco fue como de tus grandes eh, encuentros, tus primeros grandes encuentros con la espeleología. Y, y, después de eso, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué te gustó de esa sensación de estar en la oscuridad? De las cosas que más me gustó de la espeleología es un viaje al centro de la Tierra, pero también es un viaje introspectivo, es un viaje adentro de uno, ese silencio característico de las cuevas, esa absoluta oscuridad, es lo que me llamaba mucho, ¿no? Es como es como un espejo, pero es un espejo negro. Friedrich Nietzsche dijo una vez, entre más mires el abismo más te mira a ti, ¿no? Entonces es una metáfora, me parece muy interesante de ver la oscuridad, aunque suene ilógico ver la oscuridad, ver esa oscuridad, ver esa inmensidad, es también un espejo de sí mismo, ¿no? Entonces, esos momentos se van volviendo más reflectivos, más reflexivos, perdón, de verse a uno mismo, ¿no? De aprender pues verse a uno mismo, ver los miedos, verse a sí mismo cuando está uno colgado y sentir miedo y sentirse vivo, ¿no? Eso es lo que te transmite la espeleología, sentirme absolutamente vivo, sentirme a mí mismo, eso es lo que más siempre me enganchó muchísimo de las cuevas. De las cuevas, sí, sí, claro. Y bueno, antes con una carburera, aparentemente iluminaba muchísimo, pero a través de este tiempo que ahora tenemos unas lámparas de LED que creemos que nos ilumina más, ahora sí que paradójicamente a veces vemos un poquito menos, ¿no? Oye, Gus, pues está súper interesante. En la plática con Ramsés, nos platicaba que el grupo de montañismo en la UNAM ya había realizado algunos descensos en menos 1000. Tú tuviste la fortuna de participar en Akemati 1999, el cual también por sí mismo fue una súper aventura. Platícanos un poquito más sobre esta cueva, sobre todo su reto que tuvo y bueno, cómo tú te enfrentaste por primera vez a una cueva pues, de este tamaño. Sí, posterior a Tilaco, que fue el 97, que Tilaco tiene 650 metros de profundidad, el instructor que fue Manuel Casanova, pues estaba apoyado por Javier Vargas y por Soriano, y entre los tres estaban ideando, querían hacer otro menos 1000, y entonces en el 98 fuimos a la Sierra Negra, quisimos bajar a Kemati y llegamos hasta 500 metros. Hubo una sucesión de malas decisiones, muchos fallos. Y sí, entonces dejamos pasar otro año y en el 99 regresamos, pulimos esos detalles y Akemati 99 me marcó muchísimo porque, bueno, pues era un grupo de 25 personas y todos queríamos llegar a 1000 metros de profundidad. Y también, pues por falta de experiencia, también hubo ciertos fallos en la organización. Y, por ejemplo, que éramos demasiados, todos querían ir a 1000 metros de profundidad. De estos 25, solo 2 llegaron al fondo, José Antonio Soriano y Víctor Chávez.
y algunos nos quedamos a 950 metros y ahí se sembró una semillita que yo no sabía, pero una semilla que floreció con el pasar de los años, ¿no? Se quedó como también clavado en una espina en las ganas de querer ir a, pues, rebasar esa cota mítica de los 1000 metros de profundidad. Y entonces me quedé empeñado de quiero ir, pero no se pudo en ese año de 99. Entonces, esta expedición quedó muy marcada también en mi vida, de no haberlo logrado, pero otra de las cosas, una de las enseñanzas que me dejó esta expedición fue que, bueno, como también los grandes montañistas, si no puedes hacer tu objetivo ese año, pues la montaña va a estar ahí y lo puedes lograr, si no ese año, pues el otro, y si no el otro, ¿no? Son de los aprendizajes que me deja la espeleología. Ser perseverante, si un día no se puede, pues puedes lograrlo en otra ocasión, ¿no? Eso es lo rico de esta experiencia. Sí, claro. Y bueno, con esta perseverancia, varios años después regresaste a Kemati. Sí. Sí tengo razón o no. Sí regresaste, ¿no? Sí. Pues hubo un proceso de muchas expediciones internacionales, pero en el 2007 fuimos a Kemati, pero si quieres te cuento más adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya que tocaste este tema de las expediciones internacionales, muchas personas que llevamos tiempo practicando, que apenas estamos iniciando en esto del deporte de montaña, siempre nos preguntamos cómo es que podemos llegar a esas expediciones que para todos son pues unas expediciones grandísimas. Cuéntanos cómo fue tu aproximación a estas, cómo fue tu primer paso a esta expedición internacional, con quién te contactaste, cómo lo hiciste. La primera vez que fui a una expedición internacional es una compañera que estuvo ahí en el grupo de montañismo de Laura Rosales, había estado con unos tejanos y ella fue la que me invitó al norte. Fuimos a Tamaulipas, cuando era seguro entrar y salir de Tamaulipas. Fuimos a una cueva, nos la pasamos increíble y a partir de ahí, del 1999, fue como una bola de nieve. Fue que ahí en esa expedición de Tamaulipas había otros líderes, estaban Nancy y Matt, los líderes del proyecto Cheve en aquel entonces. Iban a tener una expedición en el 2000, iban a ir a Cueva Charco, entonces yo les dije que quería ir. Entonces, la manera de entrar a las expediciones internacionales, pues hay varios objetivos. Primero tienes que ser, buenas razones. Uno tiene que ser, pues, disciplinado, uno tiene que ser un buen elemento, uno tiene que ser participativo, proactivo en las expediciones, para poder participar, no nada más llegar a ser el protagonismo, sino todo lo contrario, sino ser participativo, ser voluntarioso en todas las tareas. Y entonces en el 2000 tuve la oportunidad de ir a una expedición y te digo, fue como una bola de nieve de empezar a ir a varias expediciones y fue pues también el ímpetu, ¿no? También quererlo hacer, la determinación de querer hacer las cosas para ir a nuevos horizontes. Claro, me quedo con algo que dices que es sumamente importante, que hay que tener muchas ganas y siempre hay que tener como esas, más allá de querer lograr esos retos personales, sino ser un participante de la expedición que realmente aporte algo a ella, ¿no? Ya que eso es lo que en general nos va a abrir mucho las puertas. Para los que te conocen, algunos no te conocen, Gustavo ha tenido la fuerte y la osadía de ir a varias expediciones a través de China, en Irán, en Europa, en varios países, en la Patagonia, en Perú. En todos estos lugares, Gus, hay como una gran cantidad de problemas que tenemos que ir sorteando día a día. Por ejemplo, no sé si nos puedes comentar alguna anécdota de alguna de tus expediciones, pues cómo fue como la llegada de un mexicano, no sé, a China, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es este camino que te lleva a través de México a China y que te enfrentes a esa cultura. Bueno, hay varias circunstancias. La primera es que hay que tener la mente abierta. Siempre va a haber circunstancias que van a pasar, entonces siempre hay que estar abierto a lo que vaya a pasar.
Por ejemplo, ahora estoy recordando, perdón, un comentario de hace unos días de un chico que se llama Renato Zamudio, que preguntó cómo integrarse a las expediciones. Y bueno, la respuesta es esa, ¿no? Tocar la puerta y decir, bueno, pues aquí estoy. En algunas expediciones te piden un pequeño, un currículum, ¿no? ¿Qué has hecho? Bueno, pues tú puedes mandar tu currículum y puedes decir qué has hecho, a qué te dedicas, cuáles son las cuevas y cuáles son los aportes que puedes hacer, ¿no? Pues por ejemplo, el viaje a Irán, pues Guillaume, que estuvo la semana pasada aquí en la plataforma de la asociación, Guillón me escribe un día, oye, Gustavo, tú querías ir a Irán, ¿no? ¿Por qué no vas a Irán y por qué no escribes? Entonces escribí a los organizadores, les pregunté que si había un lugar, les dije, me dijeron que sí, que mandara el currículum. Y llegué y fue una aventura, por ejemplo, Irán fue una aventura muy interesante. Yo desde hace muchos años quería ir a Irán. Y bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis que a veces uso la espeleología para conocer lugares, ¿no? Me gusta mucho pues la gente, los lugares, los países, me gusta conocer. Y a veces uso el vínculo de la espeleología para conocer nuevos lugares. Y aquella vez que fui a Irán, pues escribí para que me dieran un lugar y fui. Y fue toda una aventura, ¿no? Desde sacar la visa, que es bastante cara, y viajar a Estados Unidos, luego a Emiratos Árabes Unidos y luego a Irán. Y entrar a Irán es una atmósfera muy interesante, ¿no? Ver lugares desde la cultura, la religión, el idioma. Son cosas muy, muy interesantes bueno, que nos enseñan muchísimo. Y para mí, esa es la la escuela de la vida, ¿no? Bueno, la cueva y la escuela de la vida. La escuela de la vida. La escuela de la vida, ¿no? Que nos enseña muchas cosas si estamos dispuestos a aprender. Y estos viajes, pues, me llevan muchísimo, me abren muchísimo el panorama, ¿no? De querer vivir, aprender muchas cosas. Oye, ahorita nos apareció esta fotografía de una exploración en la cual tuviste oportunidad de ir, que es en Croacia, la cueva de Lukina Hama. No sé, como mexicano y como latinoamericano no estamos acostumbrados a este tipo de ambientes. Particularmente siempre he tenido esta inquietud de, pues no sé, cómo te sentiste dentro de la cueva, qué condiciones había. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia también, ¿no? Lukina Hama fue muy interesante en Croacia. Fue en el 2013. Lo junté con el viaje fue el Congreso Internacional de Espeleología, fue en República Checa. Fuimos una comitiva como de 8 mexicanos. Estuvo muy interesante. Algunos participamos ahí en el Congreso. Y después con Chiveo, con un buen amigo, un hermano, decidimos ir a los países balcánicos. Y bueno, yo había escrito igual, empecé a buscar como el camino, escribí un correo por aquí, un correo por allá, y finalmente surgió una expedición, coincidían con las fechas posteriores al Congreso, y entonces pues nos montamos en tren, en camión, en aventón, como fue posible llegar a Croacia, porque no está en la ciudad, evidentemente está en las montañas Velebit. Lukina Hama significa, Lukina es Lucas y Hama es cueva. Y la encontraron cuando lo encontró un soldado que era de Croacia, pisó una mina y murió en la guerra de los Balcanes. Entonces, en honor a Lucas, le pusieron Lukina Hama. Muy interesante. Y bueno, ya en Croacia, en las montañas Velebit, tomamos varios camiones, aventones, caminamos y finalmente llegamos al campamento base. Y como para un latinoamericano es bastante raro ir a Croacia o ir a estas montañas, pues para los croatas, para esta expedición, que había varios países, pues fue bastante raro ver latinos, ¿no? Ver un mexicano es como rarísimo en esas latitudes, pero, y bueno, y retomando el punto anterior que me decías, pues cuando estamos en una expedición, pues hay que poner en alto el nombre de México, ¿no? Si estamos participando en un proyecto internacional, pues que se vea que hay nivel espeleológico en estas expediciones. Y bueno, y uno de los detalles muy importantes
que recuerdo en Luquina Hamas, que es muy fría. El primer pozo, bueno, bajas un pozo de 100 y luego hay como un pozo de 200, algo así. Y entonces la nieve cae hasta el bajo. Entonces tienes que bajas como en un congelador, ¿no? Bajas como a 2 grados, titiritando de frío. Entonces, para cualquier latinoamericano que estamos acostumbrados a cuevas de 15, 18, 20 grados, 25 grados, ir a cuevas de 2 grados es muy duro, ¿no? Entonces, eso es lo que me da un poco de miedo, me da miedo la temperatura. Y entonces hay que andar siempre movido, hay que estar cargando. Particularmente en esta expedición, a mí no me tocó explorar. La expedición era con el objetivo particular de explorar un sifón a 1400 metros. Había dos buzos, una chica y un chico, no recuerdo su nombre, iban a bucear. Entonces, todos los participantes éramos porteadores, fuimos a cargar, fuimos a llevar tanques de buceo, equipo de buceo y fuimos equipo de apoyo. Y el último comentario que me gustaría hacer es que el campamento había 10 lugares para las 10 lugares para dormir, pero éramos 20. Entonces, al llegar, había un horario, duermes 10 horas, por ejemplo, y llega el otro equipo, se quita de las bolsas de dormir y entra. Y a trabajar. Entonces, yo llegué, como tenía mucho frío, salí muy rápido del fondo. Llegué como 1 hora antes al campamento a 1000 metros de profundidad y todos estaban dormidos y no había bolsas para dormir. Entonces, imagínate, en una sala, estaba yo húmedo, ya estábamos a 2 grados centígrados. Entonces, tuve que estar caminando, aparte de ya venir bien cansado, bien tronado, con hambre. Tuve que estar caminando sobre la sala como 1 hora para entrar en calor porque hacía muchísimo frío y para esperar a que los compañeros se levantaran del bivac, ¿no? Y para que hubiera pues, espacio para descansar. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Pues los croatas como los europeos, como en realidad toda la comunidad espeleológica en el mundo fueron muy, muy amables los croatas y pues saludos a la banda. Sí, saludos. Y bueno, quizás ahí algo bastante común, yo creo, para todos los latinos es que pues llegamos allá a esas tierras frías y pues normalmente no vamos tan equipados como ellos porque no conocemos, ¿no? Entonces sí, el enfrentarse a esas condiciones es sumamente difícil. Y aprovechando de que estamos hablando de todo tu recorrido a través del mundo y justo en este momento donde hay condiciones adversas, también sabemos que estuviste en Abjasia, en la cueva que actualmente es la segunda más profunda en el mundo, con 2100 metros, poco más, pero que durante muchos años fue la cueva más profunda en el mundo. Platícanos un poco más de justo de esta aventura, de cómo tú, Gustavo Vela, sin tener todo el equipo y todo el material necesario, pues te avientas a enfrentarte a esto que es la cueva más profunda del mundo, ¿no? Porque ya se sabía que era una cueva con mucho nivel, ¿no? Casi llegué con mexicanito con sus dos cajas de cartón de huevo ahí a la terminal de Sochi cargando en mi equipo, ¿no? Y sí, todo novato. Eso fue en el 2006, fue hace 14 años, fue hace muchos años. Lo recuerdo, la experiencia de Crubera es una experiencia muy interesante, fue una experiencia muy dura. Era la primera vez que yo hacía espeleología en Europa y igualmente las cuevas son muy frías, ¿no? Las cuevas, bueno, en invierno neva mucho, las montañas se cubren de nieve, llega la primavera, hace el deshielo y pues entra el agua helada a la cueva. Entonces, para verano sigue estando igual de helada, pues son como alrededor de 2 o 3 grados centígrados. Es un lugar muy frío. Para que se dé idea a la gente, pues el refrigerador de la casa tiene 5 o 6 grados. Entonces, la cueva es muy, muy fría, ¿no? Entonces, ahí podemos ver al fondo en las fotos, se pueden ver pues los glaciares, ¿no? Entra el agua de deshielo, entra a la cueva y es un lugar muy, muy frío. Fue un reto muy, muy importante. Yo apenas llevaba 3 menos miles en mi vida para contextualizar a la gente. Pues existen 8 montañas que rebasan los 8000 metros de altura y en el mundo existen
alrededor, más de como 105 cuevas, 105 o 7 cuevas, que rebasan los 1000 metros de profundidad, ¿no? Entonces se pueden equiparar las montañas muy altas con las cuevas muy, muy profundas. Las cuevas profundas, pues, por ejemplo, hay 9 cuevas que rebasan los 1000 metros de profundidad en México, ¿no? Y en todo el continente, solo en México hay 9 menos miles. Hay como 2 en China, una en Papua Nueva Guinea, como 40 o no sé, 60 en Europa, hay como 3 en África. Entonces, ir a la cueva más profunda del mundo, pues era como ir a la montaña más profunda del mundo. Es como se puede equiparar con el Everest. Entonces, pues yo tenía poca experiencia. En el 2006 tenía 9 años de hacer espeleología. Había estado muy activo en las cuevas. Entonces, pero era un reto muy, muy, muy complicado ir a las cuevas, a la cueva más profunda del mundo. Nos entrenan cuando ya estábamos ahí en República de Abjasia. La República de Abjasia se independizó de Georgia, y Georgia se había independizado de Rusia, ¿no? Entonces es un país que está un poco en el limbo, que unos países reconocen su independencia y otros no. Entonces no hay embajadas, es un lugar bastante alejado, ¿no? Están entre Rusia y Georgia, al lado del Mar Negro. Entonces estas montañas, el macizo de Abjasia, a 2200 metros, albergaba la cueva más profunda del mundo. Yo quería ir, y entonces cuando ya estaba ahí, pues me dijeron los rusos, bueno, pues tenemos que ver que tienes un buen desempeño. Entonces lo que hacen es que nos mandan a 200 con un poco de carga y salimos a 200 metros de profundidad y salimos. Luego nos mandaron a 1000 metros de profundidad y salimos, y luego a 1200 y salimos. Y dijeron, bueno, sí, mexicanito, a moverse bien, vamos a ver si hay lugar, porque pues era una expedición muy grande. Participan alrededor de 40, 45 personas de 10 o 15 países, de Bielorrusia, de Ucrania, de España, de Australia. Estaba el señor Alan Warrill, había mucha gente, ¿no? Entonces hay muchos países, y ahí pues yo, como te cuento, casi llegué con mis dos cajas de cartón de huevo ahí a la estación, ahí, todo con mi cara de ¿a dónde, para dónde, no? Finalmente, después de haber estado tratar de hacer un buen desempeño en esta cueva, pues se abrió una pequeña ventana. No había lugar, solo había 6 lugares para ir a 2000 metros de profundidad. Pero un colega inglés, Peter, se había lastimado la pierna, el tobillo, y entonces se abrió un lugar. Me dijeron, bueno, ¿quieres ir hasta 2000? Dije, por supuesto, ¿no? Pero por dentro me estaba muriendo de miedo. La verdad, tenía mucho miedo de que me pasara algo. A 1400 metros de profundidad hay un sifón. Un sifón es una cámara, es un conducto inundado. Entonces imagínense que si el agua es de deshielo, pues está como a 2 a 4 grados centígrados. Entonces es un sifón como de 1,5 metros, es un sifón corto. Entonces lo tienes que hacer en apnea. Tomas aire, llenas los pulmones de aire y pasas, en apnea pasas el sifón. Y esta parte me daba muchísimo miedo de que me pasara algo, ¿no? Pues abajo del agua. Yo no hacía buceo. Entonces me dijeron, ¿estás listo? ¿No te vas a rajar? Le dije, nah, yo me aviento. Yo por dentro, ay, ¿qué estoy haciendo, no? Finalmente, pues crucé el sifón al otro lado a 1400, y ya bajamos hasta el sifón hasta el campamento 2000. Ahí pasamos unas 2 noches. Estuvimos explorando, se hizo poco, se estuvo explorando unas galerías ascendentes. Ya se había llegado a 2080 de profundidad. Entonces, pues ahí, aquel agosto del 2016, me convertí en el primer mexicano y en el primer americano a haber llegado a 2000 metros de profundidad. Y luego en el 2011, mi buen amigo Franco fue y llegó a 1192. Hay 2 conductos, uno que llega a 2080 y hay otro conducto que llega a casi 2200 metros. Franco fue a casi 2200, fue a apoyar a un buzo, que al final fue poco y han explorado. Pero bueno, entonces solo 2 mexicanos y 2 americanos hemos estado en el fondo de Cruera, ¿no?
Eso es como un pequeño resumen de Crubera Boronia. Un súper resumen. En la entrevista que le hizo Alejandra a Alan, le preguntó que qué sentía cuando había llegado a esa profundidad, ¿no? Y como todos, creo que cuando llegas ahí, estás tan cansado, estás pensando en que llegaste bien, que realmente en ese momento no dimensionas que estás tan profundo. Pero ya nos platicaste que tenías bastante miedo, pero ¿cómo fue tu encuentro con esa entrada? Bueno, decir la cueva más profunda del mundo y tiene una entrada bastante pequeña. ¿Y cómo fue tu recorrido? Eso estaría bastante interesante. ¿Cómo logras vencer esos miedos, ese miedo de cruzar el sifón, como nos dices? No sé cómo te preparas para hacerlo antes de, de ejecutarlo. Bueno, se dice fácil, pero es muy difícil hacerlo. Hay que controlar los pensamientos y hay que controlar la mente, ¿no? Por ejemplo, como esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, de que, bueno, que la gente se queja que está encerrada en su casa, en realidad está en una zona de confort muy, muy fácil, ¿no? Estar en una cueva, yo lo veo es sumamente más difícil, ¿no? Es un lugar muy inhóspito, es un lugar muy agreste, es un lugar lejano a todo lo que conocemos y lejano a todos los lugares de confort que conocemos. Solo se puede comparar como estar en un campamento a 7,000 metros de altura en una montaña o dormir en medio de una selva con muy pocas cosas, en medio de un cañón. Eso es como mucho más adverso, ¿no? Es un lugar muy complicado y pues ir bajando a la cueva, pues recuerdo que pues tenía que controlar mis pensamientos, tenía que poner pensamientos positivos, no puede, porque claro, llegan pensamientos negativos, ¿no? Pensamientos oscuros, a los que uno debe de controlarlos. Uno tiene que controlar su mente para poder generar pensamientos positivos y seguir adelante, ¿no? Entonces, los recuerdos más duros fue cuando estuve por primera vez en las cuevas, cuando hacía muchísimo frío. Para ejemplificar, por ejemplo, vas subiendo, transpiras y te paras un poco a descansar. Los primeros 2 minutos estás bien, en los siguientes 3 minutos empiezas a tener un poco de fresco por el sudor. Los siguientes 3 minutos se llaman 7 minutos y empiezas a tener fresco y en 8 minutos ya estás titiritando, ¿no? Ya empiezas a tener mucho frío. El cambio de temperatura es muy fuerte, ¿no? Entonces, el controlar el cuerpo, de no tener tanto frío, es controlar la mente, ¿no? Que la mente controle el cuerpo para que no tener tanto frío. Entonces descansas rapidito para seguirte moviendo, ¿no? Entonces, y luego cuando ya estás, por ejemplo, ya estás bajando, pues bajar de la superficie haces una bajada hasta 1600. Pues al principio sí estás nervioso, ¿no? Pero ya empiezas a fluir, empiezas a enfrentarte a los pozos, ya empiezas a descender, empiezas a fluir, y ya entonces pasan esos pensamientos positivos y empiezas a disfrutar, ¿no? Llega un momento en que ya disfrutas la inmensidad de la oscuridad, ¿no? La inmensidad de las cuevas. Y lo que decía Alano, ¿no? Que no puedes imaginar estar encima de miles de toneladas de tierra, de roca, ¿no? Porque el espeleólogo se mete por una pequeña grieta, baja. En realidad somos insignificantes frente a la magnitud de la naturaleza. Y no dimensionamos todas esas rocas que están encima de nosotros y que, bueno, pues podría suceder una tragedia que afortunadamente no pasó, pero pues eso, ¿no? Esos son los pensamientos que invaden cuando estamos abajo. Y claro, pensamientos a veces bastante duros que tenemos que sortear. Y bueno, junto con estos pensamientos y con todo este gran bagaje que has estado adquiriendo, bueno, que estuviste adquiriendo durante muchos años, también sabemos que tú tienes un proyecto de exploración bastante fuerte, bastante duro. Aprovechamos esos momentos y esta gran oportunidad que tenemos para que nos platiques un poquito de él. Háblanos un poco de tu proyecto en la Sierra Negra.
Cuéntanos un poquito sobre ella, cómo surgió la idea, quiénes integran estas exploraciones. Uh-huh. Mira, cuando fuimos a Curubera fue una experiencia muy padre, muy interesante, pero al fin y al cabo no nos tocó explorar tanto y no era nuestro proyecto. Entonces eso fue 2006. En el 2006 habíamos estado en abril, habíamos estado en J2. J2 había llegado a 1200 metros de profundidad. Habíamos estado Franco, había estado Zape, Marta, habíamos estado un grupo muy grande. Y en Abjasia, precisamente allá en Rusia, le dije a Alan, y si organizamos una expedición, algo así como en Puebla, organizamos un proyecto y invitamos, si le decimos a Franco que pues nos apoye, que entre los tres hagamos un proyecto, y dijo, sí, me parece perfecto, ¿no? Habíamos participado en J2, pero estábamos como, pues queremos hacer cosas distintas, ¿no? Como querer cosas propias. Me parece que es como un proceso natural, o sea, vas creciendo y dices, bueno, yo ya ayudé en un proyecto, pero ahora quiero tener el mío, ahora quiero enfrentarme a nuevos retos. Y entonces en el 2007, junto con Franco Attolini y Alan, entre los tres organizamos un proyecto que tengo que decir que en el 2007 fue una consecución de errores. Alan vive en Australia, Franco en ese momento estaba viviendo en Suecia. Pues todo lo arreglamos vía correos electrónicos, ¿no? Y cuando llegamos a la Sierra Negra, bueno, pues habíamos omitido ciertas cosas, tuvimos ciertos errores, como por ejemplo nos faltó cuerda para la cueva, el campamento le pusimos el campamento miseria porque faltaba todo, y tenemos una lona donde cuando llovía todo se nos inundaba, no teníamos trastes, la cocineta se nos falló muchísimo. Y como te lo dije al principio, tener estos errores nos hace aprender muchísimo aprendemos de los errores que tenemos, ¿no? Entonces, 2008 nos fue muy bien, ya empezamos a tener mejores resultados. Perdón, en el 2007 regresamos a Kemati, y justo con mi buen amigo Lorenzo, que le mando saludos y besos al Chango, hicimos a Kemati, lo hicimos en deportivo, no exploramos nada, pero me saqué esa espinita que se había sembrado en el 99. 8 años después bajamos a Kemati a 1090, algo así, a 1100. Y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Poder guardar esas ganas de ir a un lugar, a una cueva, y poder bajar al fondo, ¿no? Eso fue muy, muy grato en el 2007. Y en el 2008 bajamos a otra cueva, a Temavis. Era un proyecto que habían tenido los belgas, que lo habían abandonado. Contactamos con ellos, le pedimos, conversamos con ellos. Ellos ya no iban a regresar, así es que no hubo ningún inconveniente. Estuvieron de acuerdo que regresáramos a retomar la zona que había sido de ellos, ahora ya pasaba a ser nuestra zona de exploración. Y como podemos ver en el fondo, pues en el mapa, en el fondo nos tocó explorar esta cueva Akemavis, perdón, hasta 1101 metros de profundidad. Fue muy, muy interesante. En el 2008 volvimos a hacer otro -1000. Nos empezó a ir muy bien, seguimos una buena consecución de éxitos, y en el 2009 regresamos a una cueva que habíamos encontrado en el 2007, que la habíamos dejado ahí, que pensábamos que iba a conectar con otra cueva, una cuevita ahí tranquila, y resultó que fue Cueva Santito, ahí como podemos ver en el mapa. En el 2008 llegamos a 500 metros de profundidad, y en el 2009 nos fuimos de 500 a 1128 metros de profundidad. Y esto fue bien interesante, ¿no? Porque de las cuevas de 1000 metros de profundidad en México, ninguna había sido explorada por mexicanos. Esta fue explorada, encontrada y documentada fue una expedición mexicana internacional, había 2 bandos. Bueno, era un grupo conformado por gente de varios países y mexicanos, ¿no? Entonces es el primer -1000 encontrado, explorado y documentado por mexicanos, ¿no? Entonces esto nos llenó muchísimo de ánimo, ¿no? O sea, que estábamos súper, súper contentos de haber encontrado una cueva de 1000 metros de profundidad.
Y aquí hay una anécdota que cuando regresé de la sierra, pues fui a ver a mi buen amigo Ramón Espinaza, también le mando saludos. Le dije, Ramón, pues ya encontré un -1000, yo creo que ya me puedo retirar de la espeleología, ¿no? Y me dijo, cálmate, estás loco, ahora te falta encontrar una cueva de 2000 metros, ¿no? Una cueva de 2 kilómetros. Yo le dije, ¿qué? Oh, no, yo ya quería irme a descansar. Entonces, Ramón, pues, me dio nuevos impulsos de seguir explorando, ¿no? De seguir explorando nuevos lugares. Y esta zona del Sonsecuiculi, al sur del estado de Puebla, arriba de Tehuacán, está la Sierra Negra, y cumple con ciertas características que es, por ejemplo, que las entradas más altas están a 2.800 metros y la salida de agua está a 400 metros. Esto quiere decir que es de las pocas zonas en el mundo donde se puede llegar a tener una cueva de 2.000 metros de profundidad. Otras zonas está en Oaxaca, donde están los suizos, en Cerro Rabón. El paquete de rocas tiene más de 2.000 metros, entonces puede ser una cueva de 2.000 metros. Cheve en Sierra Juárez también puede tener 2.000 metros. En Turquía me parece que hay una zona muy alta de rocas donde puedes tener, pero los rusos han tenido el privilegio de explorar en Abjasia y no hay uno, sino ahora hay 2 cuevas que rebasan los 2 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, por el momento a todos los espeleólogos nos queda un arduo trabajo, un largo camino que recorrer para seguir buscando cuevas, explorarlas y a ver si algún día encontramos una cueva que le pueda llegar a la talla de Crubera Boroña o de Nuevo 2000, ¿no? Que es Veroneskaya, algo así. Pues súper bien. Quizás contrariando y sumándome a tu campaña en contra de Ramón, ya encontramos un -1000, mejor vamos a seguir trabajando para encontrar ese -2000, como dices, ¿no? Y ojalá entre todas las personas que nos están viendo, contigo, Gus, con los amigos de Montañismo UNAM y de otros grupos, pues ojalá tengamos la fortuna de conseguirlo. También tocando el tema de Ramón Espinaza y de toda esa trayectoria que has recorrido, has estado en muchos países, has estado en grandes expediciones, has tenido la fortuna de recorrer cientos y cientos de kilómetros, tanto horizontales como verticales. Cuéntanos un poquito sobre, no sé, quizás estos momentos que te han marcado como espeleólogo, ya sea por muy buenos momentos o malos momentos, que los tengas bien guardados en tu cabeza, así como a tus principales guías o maestros, ¿no? Creo que es sumamente importante decirle a todos que somos el resultado de mucho trabajo y de mucho aprendizaje que va pasando de generación en generación. Entonces, todas estas personas son pues fundamentales para cumplir los retos, ¿no? Por supuesto. Te voy a empezar a contestar por quiénes fueron más o menos pues mis maestros o de quiénes aprendí. El primero que me viene a la mente siempre es José Antonio Soriano, que tenía, cuando yo empecé en el 99, él siempre se jactaba y siempre nos los echaba en cara que tenía 4 -1000 y que era el mexicano que tenía más -1000. Ahí tenemos a José Antonio Soriano, que también le mando un saludo. Y siempre nos decía que yo tengo 4 -1000, ¿no? Y entonces yo por dentro decía, maldita sea, algún día le tengo que ganar, ¿no? Por fuera le decía, sí, muy bien, Soriano, sí, jajaja. Pero por dentro siempre le decía, yo quiero ganarle, ¿no? Y pues la vida dio muchas vueltas y al final tengo un poco más de 4 -1000. Entonces, pues eso fue muy interesante, el Soriano, ¿no? Que siempre nos decía eso. Otra persona que fue muy interesante en mi vida, que he aprendido mucho, es Ramón Espinaza. Ramón ha sido, es vulcanólogo, es geólogo y vulcanólogo. Entonces, si algo le tengo que reconocer es que tiene una sed, un ímpetu por explorar. Siempre quiere hacer algo interesante, quiere hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, pues es tanta la pasión de Ramón que la transmite, ¿no? Entonces yo estuve participando algunos años con la Sociedad Mexicana de Exploraciones Subterráneas, ahí con su grupo. Y él siempre íbamos a lugares nuevos, siempre nos hacía explorar, hacer la topografía de la cueva, ¿no?
Entonces, alguien que me marcó muchísimo en cómo explorar las cuevas, definitivamente fue Ramón, ¿no? Que tiene siempre ese ímpetu de explorar. Otra persona que ha marcado esta trayectoria de espeleología pues fue Richard Greveu, un buen amigo quebecois. Perdón, un amigo bueno, los dos hablan francés. Un amigo belga y todo el grupo GESAP, el grupo espeleológico alpino belga, todos tienen arriba, bueno, buen número de ellos tiene 60 años o más y aún se siguen metiendo a las cuevas, van lento, sus expediciones ya son más tranquilas. Sin embargo, el ejemplo que aquí me pone Richard y todos los miembros del GESAP es que tienen ese ímpetu de aunque pasen los años, siguen explorando, ¿no? Siguen haciendo cosas y son personas que marcan, que me inspiran, ¿no? Ese tipo de personas. Y otra persona que, por supuesto, me admiro mucho, pues es Al Waril. Alan Waril ha sido un buen ejemplo. Cuando escribí mi libro de Un viaje al México profundo, yo no lo conocía, le mandé algunos correos electrónicos para pedirle material y me lo mandó sin ningún interés. Y Alan Waril, pues, es de los que predica con el ejemplo, ¿no? Es una persona muy sencilla, muy tenaz, tiene un coraje muy determinante. Es una persona que también inspira, ¿no? Que dices, wow, qué bueno que yo soy su amigo y ojalá le pueda yo aprender muchas cosas más, ¿no? Entonces, hay otras personas que no puedo nombrar, bueno, que hay muchas más, pero el tiempo no lo permite. Pero estas 4 son de las que más, pues me inspiran al día de hoy, ¿no? Me inspiraron en el momento y pues qué buena suerte tuve tenerlos en mi camino, ¿no? Pues qué maestrazos. Maestrazos. Sí, y bueno, así como tienes esos maestros, la cueva misma, por sí misma, pues te genera buenos recuerdos o malos recuerdos, para bien o para mal. Platícanos un poco sobre eso. Sí, pues justo en el 99 no habíamos llegado a 1000 metros. Personalmente no había llegado en Akemati a 1000 metros. Solo 2 personas habían llegado en Akemati, Víctor y Soriano. Entonces yo estaba con esa espinita clavada. Entonces las expediciones internacionales me llevaron a Cueva Charco, que está en la Sierra Juárez, en Oaxaca. Y tuve la oportunidad de que me invitaran a explorar. Fue una experiencia muy, muy interesante. Es una de las cuevas, ahora que lo veo en retrospectiva, es una de las cuevas más miserables que he podido ver en mi vida. He tenido la suerte de ver muchas cuevas fantásticas y Charco es la más miserable. Y la razón es que es muy estrecha, es muy húmeda y muy lodosa. Como podemos ver ahí en el mapa, por ahí hasta los 500 metros es un solo arrastre, pero es un arrastre que mide 6 kilómetros, ¿no? Todo el tiempo vas arrastrándote, rompes las coderas, tú te raspas todo. Es una cueva muy, muy estrecha. Entonces, haber conocido la cueva más miserable en el 2000 me llevó a conocer después. Tuve la suerte de conocer otras cuevas maravillosas, pero la lección de Charco y la foto que mostrabas es que habíamos estado 6 días durmiendo adentro en el campamento de 585. Era un lugar muy malo, un poco húmedo, pero bueno, se podía dormir, se podía descansar. Y después de 6 días de haber estado explorando con Mike Fraser, también un maestrazo de la vida, Mike y Nathan, que ya hace años colgó los tenis. Habíamos estado los 3 explorando hasta 920, ese año llegué a 900 metros de profundidad, no pude hacer menos 1000, hasta el otro año, hasta el 2001, y ya cuando veníamos de regreso, pues como a unos 100 metros de la entrada, nos dimos cuenta que todo empezaba a haber muchísima agua y al llegar a un punto ya no había camino. Entendimos que había llovido muchísimo en la superficie, el agua entró a la cueva e inundó este pasaje
Entonces estuvimos horas, entonces nos empezamos a organizarnos, bueno, pues tenemos que salir de aquí, no nos podemos doblegar, ¿no? Ante el miedo. Entonces tuvimos que mantener la mente fría. Empezamos a ver qué teníamos en las mochilas, qué podíamos hacer. El conducto estaba inundado, entonces con una mochila, con una bolsa de plástico que teníamos, empezamos a vaciar el agua del conducto donde teníamos que pasar, lo tuvimos que pasar al otro lado, empezamos a transmitirlo de un lado a otro, habremos movido, no sé, unos 5,000 litros. O sea, me imagino lo que es un tinaco que tiene 1,000 litros, pues tuvimos que mover como 5 tinacos, era una alberca, y estuvimos horas, éramos 3 y nos turnábamos, uno pasaba el agua, pasaba agua, hasta que por fin quedó un pedacito de aire donde ya podíamos pasar, hicimos una apnea y salimos. Y quería contar esta anécdota porque, pues con los tiempos que pasamos, o sea, sí puede ser difícil, pero siempre la vida no es perfecta, siempre la vida nos va a mostrar otros aristas que no tenemos contemplados y es lo que nos hace tener una mente crítica, tener una mente clara para poder enfrentar los momentos de adversidad, ¿no? Y otra anécdota que me viene a la mente, pues es el accidente que tuvimos en el 2014 en la Amazonía peruana. Mi buen amigo Cecilio, que también le mando un gran abrazo, pues estábamos los dos solos a 400 metros de profundidad. En una mala maniobra, él cae 4 metros y se cae de espalda y se rompe una de las vértebras. Tuve que bajar, lo tuve que orillar, tuve que salir a pedir ayuda. Fue pues un accidente muy doloroso, ¿no? Se me revuelven un poco los recuerdos en la cabeza y en el estómago. Y finalmente pues tuve que salir a ayuda al grupo que estaba afuera, pedimos ayuda a España. Pues esta conversación podría dar para otra hora, pero el resumen es que los compañeros de España llegaron 6 días después, a partir de que Cecilio se había roto la espalda. Entre el grupo de 8 que estábamos en la expedición, lo mantuvimos con vida. A 400 metros, pues bajábamos unos y luego subían otros, bajaban comida, salían. Así mantuvimos a Cecilio con vida 6 días hasta que llegó el contingente de 80 personas. Participamos alrededor de 100 personas, entre unos franceses que estaban en Perú, los mexicanos y los españoles. Y en 4 días sacamos a Cecilio con maniobras de espeleorescate, sacando la camilla por tiros. Fue un trabajo muy, muy extenuante. Y finalmente, pues Cecilio vio la luz al 10º día del accidente. Y estas cosas, estas circunstancias nos marcan, ¿no? A mí me hacen entender que la vida es sumamente frágil y sumamente corta, ¿no? Eso me hace pensar que hay que amar, hay que vivir, hay que correr, hay que salir a disfrutar la vida, ¿no? Porque la vida es un fragmento cuando lo vemos frente al universo, ¿no? Entonces ya no hay tiempo para pelear, ¿no? Solo que quede tiempo para amar, porque la vida es muy, muy corta, ¿no? Esa es la vivencia, ¿no? El aprendizaje que me deja el accidente de Cecilio en Perú. Sí, claro, y como dices, y bueno, más bien utilizando esas palabras de que la vida es muy corta y que hay que aprovecharlas al máximo, una faceta más en la cual has incursionado, más allá de todas las que hemos platicado, y vamos a darle un poco el cambio de la espeleología, es lo que realizas en estas últimas fechas, que es el ciclismo de aventura, o el cicloturismo, o la cicloexploración, y para ello Gustavo nos quiere presentar un pequeño video de uno de sus viajes que ha tenido. Se los voy a compartir y seguimos con la entrevista. No sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas y que las contestaremos al final. Espero no se corte demasiado y veámoslo un poco.
conocí a un cocinero que cocinaba mabinga. Ay, kikiriu, mandinga, kikiriu, mandinga. Hugo, ¿no te escucho? Seguimos aprovechando estas múltiples facetas que tienes, Gus, y también aprovecho un comentario de Liliana Rojas, que estos últimos palabras que dice son bastante inspiradoras, y bueno, qué bueno que sea así, para eso son estas pláticas, pero síguenos comentando un poquito sobre ahora tu faceta de cicloexplorador. ¿Qué te llevó a cambiar de kilómetros y kilómetros de recorrido en cuerda, bajo tierra, ahora kilómetros y kilómetros de recorridos en dos llantas? Bueno, si pudiéramos imaginar, la mente tiene muchas gavetas y en una de esas gavetas guardé una ilusión hace muchos años. Yo quería hacer cicloturismo hace muchísimos años, hace como 20 años, y guardé ese pensamiento y lo guardé en una gaveta y ahí estuvo durante unos 20 años. Y pues como sabemos no podemos hacer todo, ¿no? Ni por tiempo ni por dinero. Entonces guardé esta ilusión en esta gaveta durante muchísimos años, durante 20, más o menos cuando empecé el montañismo ahí por los 94, 95, en los 2000, yo vi que había bicicletas de viaje y quería hacer estos viajes en bicicleta, pero pues el presupuesto ni el tiempo me daba, ¿no? Entonces centré mi interés estos 20 años en la espeleología. Y pues hace 3 años abrí esa gaveta y abrí el recuerdo de esa ilusión que quería hacer cicloturismo, ¿no? Pero no nada más el cicloturismo se había juntado así nada más, sino que se juntó con pensamientos de conservación. El cicloturismo para mí no nada más ya era solo el paseo, sino el cuestionamiento que tengo es ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si seguimos consumiendo y consumiendo, por ejemplo, hidrocarburos, ¿no? Todo ahora está basado en el petróleo, y con esta crisis que vemos que el petróleo cayó a niveles históricos, nos podemos cuestionar, ¿vamos a seguir usando los automotores como medio de transporte o podemos utilizar vehículos amigables con el ambiente, ¿no? Como es la bicicleta? Entonces, en el 2017 hice un viaje, quería hacer un viaje a Cuba, hice 1,700 kilómetros en un mes. Salí de La Habana, me fui hasta Santiago de Cuba y fue un viaje excepcional. Hay muy poco tráfico, hay muy pocos coches, la gente usualmente es muy amable. Fue un viaje de muchísimo aprendizaje. En el mismo año, pero 9 meses después, convencí a mi buen amigo Lorenzo que nos fuéramos a rodar de Campeche hasta Belice. Aquella vez hicimos 800 kilómetros en 2 semanas, un viaje lleno de risas, de aventura, de muchas experiencias, de hacer nuevos amigos, ¿no? Como Lulú y Walter, que nos recibieron en la capital de Belice, que es, ¿cuál es la capital de Belice? ¿Belmopan? Belmopan. Ajá, pues nos recibieron en su casa en Belmopan. Entonces, hacer este tipo de viajes es decir, bueno, pues me puedo trasladar de punto A a punto B sin contaminar o contaminando lo menos posible, ¿no? Este viaje de Belice también nos dejó muchos aprendizajes, sobre todo a Lorenzo, por ejemplo, que puso mal su pedal en la biela, barrió la cuerda y entonces pues rompió la cuerda y ya no entraba el pedal. Fuimos con el soldador a que lo soldara, pero no quedó bien soldado. Entonces Lorenzo, uno de los aprendizajes fue que tiene que poner bien sus pedales. Otro aprendizaje, por ejemplo, nos encontramos a Edward, que no tenía dinero, pero quería construir su bicicleta. Entonces fue al aserradero, fue consiguiendo partes de madera, la fue construyendo poco a poco.
y partes de bicicleta, partes de madera. Y entonces es muy interesante encontrar en el camino gente que con pocos recursos puede lograr sus sueños, ¿no? Que es como Edward, que dijo, bueno, pues yo quiero mi bicicleta y tiene una bicicleta de madera y era la onda, ¿no? Ahí en Belice. Y el tercer viaje que he hecho fue en Baja California. Salí de Tijuana y terminé en La Paz. Hice 2,000 kilómetros en un mes. Y también este viaje lo hice solo. En realidad invité a 5 amigos, pero pues por tiempo o trabajo, pues no, ninguno pudo. Pero que tampoco sea limitante. Si alguien no puede en el camino, pues ya te encontrarás si nadie te puede acompañar al viaje, pues en el camino encontrarás gente que te puede llevar te puede acompañar en el viaje, ¿no? Y la foto de este chico es Greg, que es de Canadá. Y él también agarró su bicicleta, que no tenía dinero, es maestro de música y estudia y en verano siembra árboles en los bosques de Canadá. Y tenía muy poco dinero. Dijo, bueno, pues me quiero hacer un viaje. ¿A dónde es barato? Bueno, México. Bueno, pues para México se agarró su avión y también hizo la misma travesía de Tijuana él se fue hasta Cabo San Lucas. Y entonces estos aprendizajes es, bueno, pues si quieres hacer las cosas, pues empeñate en lograr tus sueños, ¿no? Uno no puede estar sentado ahí que te caigan las invitaciones para hacer espeleología a las grandes expediciones del cielo, ¿no? Uno tiene que luchar, uno tiene que tocar muchas puertas y yo creo que de 10, 9 te van a decir que no y una a lo mejor se abre. Y si no se abre, pues tienes que volver a tocar las puertas hasta que logres encontrar tus sueños, ¿no? Y tienes que luchar por ellos. Y pues eso, ¿no? Tienes que ser amigable con el ambiente, ¿no? Y esa fue la idea de retomar la bicicleta, ¿no? Que ahora es mi medio de transporte aquí en la Ciudad de México. Usar la bicicleta como medio de transporte para mitigar la contaminación. Y pues eso. Sí, claro, actualmente la bicicleta es un súper herramienta para transportarte y para viajar. Y justo viendo esos viajes que haces en bicicleta, me hace preguntarte, pues esas diferencias que hay entre los viajes de espeleología, que es cargar y cargar y cargar un montón de mochilas, maletas, estar pensando por lo menos en dos mudas de ropa, quizás una para el frío, una para la lluvia, con respecto a la bicicleta. ¿Cómo es la logística? Porque supongo que tiene que ser más minimalista. No sé, platícanos un poco de este gran cambio. Cuando organizo un viaje de bicicleta, yo me imagino una mesa y saco unas cartas de póker, ¿no? Imagino, y cada carta es una circunstancia que me puede pasar. Bueno, ¿qué pasa si me va a llover? Bueno, pues entonces llevo mi rompevientos. Y saco la siguiente carta, y si se me ponchan las llantas, bueno, entonces llevo 4 cámaras. Y entonces voy sacando mis cartas, lleno la mesa de cartas. Entonces, en cada viaje termino viendo que son tantas cartas que dije, pues mejor me llevo un bocho, porque llevo tantas cosas para mi viaje en bicicleta que son muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya veo todo este panorama de cosas que me pueden pasar en un viaje, pues voy descartando las menos probables y me quedo con un núcleo de cosas indispensables, ¿no? Entonces, pues llevo, por ejemplo, un hilo resistente para coser y siempre se me rompe un zapato, se te rompe la ropa. Entonces, debes prever la idea de planear un viaje en bicicleta, de pensar qué podría pasarte y cómo lo vas a solucionar y con muy pocas cosas. Entonces, esa es la manera de organizar la logística de un viaje en bicicleta y también de la espeleología, ¿no? Si vas a ir a 1000 metros de profundidad, pues tienes que llevar lo mínimo necesario que vas a usar, ¿no? Para poder arreglar, solucionar esos problemas. Y también tienes que entender en el viaje de la bicicleta que va a haber cosas que te van a pasar y que no puedes solucionar con lo que traes, entonces vas a pedir ayuda. Entonces, eso se resume en la interacción humana, ¿no? Que siempre todos dependemos de todos, siempre necesitamos de todos, ¿no? Y ese es el aprendizaje que me deja, pues, todos estos años de viaje. Que pues todos vamos a necesitar de todos, ¿no? Y que la colectividad entre las sociedades siempre va a ser mucho más sana que el individualismo.
Sí, claro. Eso de trabajar en equipo siempre nos va a llevar pues, a alcanzar esos grandes sueños que tenemos. Oye, Gus, es un agasajo estar platicando contigo, estar escuchando tus historias, tus aventuras. Creo que ya nos estamos pasando un poco el tiempo y es momento de entrar a este momento donde leemos un poco sobre las preguntas del público y sobre los comentarios. Permíteme un poco. Bueno, te manda saludos Mónica Ponce. Saludos. Que le manda saludos a tu papá. Gracias. Saludos a Adriana Castañeda. Saludos a la tu arena Alcántara. Saludos a Lorena. También nos están viendo desde España y dicen que se ve bien. Perdón. Saludos a España. Déjame te digo quién es. Lo estoy perdiendo, pero bueno. Dice, a ver, perdón. Es que son muchos mensajes. Bueno, dice Chibebo, que siempre nos está viendo por ahí el Chibebo, que está Saludos a Chibaby. Pregunta Ale Limón, dice, ¿cuál es el nombre de la cueva en Tamaulipas y en dónde se encuentra? Esa que nos mencionabas al principio. Bueno, he ido varias veces a Tamaulipas. Una es la cueva, es una cueva muy grande que se llama Tecolote. No recuerdo exactamente, subíamos por Ciudad Victoria. Son muchas horas de manejar y está en la sierra. Y Cueva Tecolote es la cueva más larga del Estado de México, tiene 40 kilómetros y en el 99 pasamos 7 días dentro de la cueva. Dormíamos adentro y estuvimos explorando. Fue una experiencia muy interesante. Y en otra ocasión, en el 2003 me parece, fuimos por el área de la Reserva del Cielo, de la Biosfera del Cielo. Estuvimos en Gómez Farías y estuvimos explorando varias cuevas alrededor de Gómez Farías. Hay mucha gente, muchas gracias, Gus. Ahí está la respuesta nos preguntó. Tenemos mucha gente del Mayab, de allá de la península. Saludos a todos ellos. Saludos a Eric, a Cayu, a Luis, a Robert, a toda la banda. Te mandan saludos anguiliformes. También están los hermanos Cruz por ahí mandándote muchos saludos. Saludos a Claudio y a Vic. Nos pregunta Rico FG que si ya hiciste cima en el sótano de las cotorras. No, bajé, hace 3 años me mandaron de México Desconocido y fui a hacer unas fotos, pero por tiempo ya no llegué hasta abajo. Dice Turena Alcántara, Gus, ¿cuál ha sido el mayor riesgo al que te has expuesto en las cuevas mexicanas? Pues, como lo mencioné, pues me da un poco de miedo caerme. O sea, la gravedad es lo que me da miedo. Y pues la histoplasmosis, por ejemplo, este hongo, esta espora que crece en el guano de los murciélagos, lo respiras y se alberga en los pulmones y te da histoplasmosis y entonces en el peor de los casos te puedes morir. Ya lo tuve en el 2010. No me morí, pero pues quedaron un poco dañados mis pulmones. Y otro de los miedos que me da, pues, es que, por ejemplo, en Quintana Roo, cuando estoy explorando Río Secreto, pues que haya nauyaca o cascabel, pisar alguna y que me muerda, pues me da mucho miedo. Y el miedo que tenemos todos, pues, enfrentarnos a la inseguridad. Cuando voy de mi casa a las cuevas y que nos asalten, nunca me ha pasado, ojalá que a nadie nos pase. Y bueno, pues son los miedos que me dan. Es bastante terribles esos miedos en la ciudad. Oscar Sicilia nos pregunta, creo que él está en España, perdí su ubicación. Dice, ¿cuál crees que ha sido tu exploración más costosa desde el punto de vista personal y por qué? La respuesta es: no hay cosas caras, sino conciencias pobres. No importa lo que cuesten las cosas, cuando nos muramos, nos vamos a llevar las experiencias, no los objetos materiales. Si una cosa cuesta cara o cuesta mucho, cuesta poco, no importa eso. Lo que importa es la experiencia que vamos a tener con los amigos. Lo que nos vamos a llevar son los recuerdos. Claro, claro. Seguimos con estas preguntas. Nos pregunta nuestro amigo Hassan. Saludos a Hassan. Saludos a Hassan. Que no sabemos dónde está en este momento, en Estados Unidos. Nos pregunta que qué bicicleta usas y por qué la utilizas. Pues traigo una Kona Sutra, es una marca canadiense, me parece, de cicloturismo. Y pues
en estos 3 años, en estos 3 viajes, no se me ha descompuesto o se me ha descompuesto muy poco. Entonces me ha salido muy buena, me parece que es muy buena marca y pues encantado con mi Kona Sutra. Siguiendo con esto de las preguntas de cicloexploración, nos pregunta Eva Beatriz González, ¿cómo es cruzar las aduanas en bicicleta? Pues fue relativamente fácil. En realidad solo he cruzado México-Belice, Belice-México, y fue relativamente fácil. Hacia Belice nos revisaron un poco, nos abrieron tantito las maletas y ya. Y de regreso pues estaban los militares, los federales, la policía de inmigración y pasamos como si nada, ni el pasaporte nos preguntaron. Fue un poco raro. Ya, te mandan saludos desde Bélgica, Logón. Saludos a Logón y a toda que la se banda están de GESAB. esperando para ver tu entrevista. Saludos a GESAB. El señor Guillón manda algunos comentarios 3X que no podemos decir en pantalla. Saludos a la Sociedad Quebequense de Espeleología. Eduardo Roldán nos pregunta, ¿qué equipo utilizas para hacer espeleofotografía? Bueno, eso sería tema de otra entrevista. Depende del tipo de viaje, de lo que quiero fotografiar. Si a las cuevas, pues meto una Nikon D750 y un objetivo 12-24 y un 24-70 y llevo una luz continua y tripié. Esa es la base para la fotografía de cuevas. Y para los viajes de bici, pues llevo igual la Nikon 750 y una GoPro. Y una GoPro. Déjame ver qué otra. Nos pregunta Adrianita Castañeda que nos digas cuáles 3 de cuevas favoritas. Qué difícil. Pues sería... Mira, Cueva Cheve es espectacular porque tiene tiros grandes, tiene agua, es muy bonita, es muy espectacular. Río Secreto en Quintana Roo me gusta muchísimo, es como una obra artística de un impresionista. Es todo perfecto, estalactitas, quietud, agua. Y una que llevo y siempre llevaré en el corazón es el Santito, que no es especialmente bonita, pero como la descubrí y fue profunda, pues esas 3. Saludos a la Peca. Saludos a la Peca. Te siguen mandando saludos. Tu hermano está conectado, parece que no te ve en la semana o no habla contigo, pero te manda a saludar y te pregunta. Saludos, Carlos Eduardo. ¿Cuándo es que te has sentido en mayor peligro y cercano a morir? Ay, pues aquí en Iztapalapa. Si es en las cuevas, pues... pues en el 2006 tuve un accidente en J2, me caí 2 metros, me rompí la costilla y tuve que salir solo con la costilla rota desde 800 metros de profundidad. Fue bastante duro, pues sí, en unas partes casi lloraba y en otras lloré. Fue una salida de pues como 15 horas. La pasé muy, muy mal, pero no me venció la cueva. Yo vencí a la cueva. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, dice Daniel Castro, ¿qué pensabas? Saludos a Daniel. ¿En qué pensabas cuando estuviste por pasar la cota de los 2000 metros? Pues muchísima emoción, caray. Sí, fue muy, muy especial haber llegado a 2000 metros. Es como, lo voy a lograr. Pero, como lo dijo Alano hace una semana en su entrevista, solo es la mitad del viaje. O sea, sí, ya había bajado a 2000 metros de profundidad, pero ahora tienes que salir, ¿no? Y pues nos tardamos 3 días en remontar todas las cuevas, ¿no? Entonces, es una emoción muy bonita. Fue una emoción muy bonita llegar a 2000, pero definitivamente una emoción mayor llegar a la superficie y ver el sol y que te reciban los rusos con un vodka. Con un Tavarich y un vodka. Seguimos un poquito con las preguntas de cicloexploración. Nos pregunta Nelly R. Tobón.
Saludos, Aneli. ¿Cuándo es tu próximo cicloviaje? Pues siempre quiero hacer un cicloviaje y siempre quiero ir de cuevas, pero pues ahora vamos a tener que primero se acabe el COVID y segundo que se recupere la economía, que ahora a todos nos va a golpear la economía. Entonces, quería salir este año, pero pues no lo voy a lograr. Todo parece que no. Entonces, pues ojalá que el próximo año. Oye, Hugo, quiero hacer un paréntesis y pues un anuncio. Tengo un canal de YouTube que se llama Gubet Arte en Imagen y ahí pueden ver todos los videos de cuevas y de cicloviajes que he hecho. Cierro paréntesis. Sí, se vale, para eso son los canales de YouTube. Una pregunta, Gus. Sabemos que haces trabajos de escribir artículos de divulgación para México Desconocido. ¿Por qué piensas que es importante que hagamos este tipo de publicaciones de divulgación? Bueno, la historia de la divulgación es un poco chistosa. En el 97, cuando empecé la espeleología, mi mamá me regañaba y me decía, ¿por qué te vas a meter esos hoyos y esos lugares tan horribles? Y entonces me hacía la tarea de llevar una cámara y tomar unas fotos muy malas. Y le decía, jefa, pues es por diversión, ¿no? Entonces, por cierto, quiero mandar saludos a mi papá y a mi mamá que me están viendo por ahí. Y bueno, entonces la idea de hacer la divulgación fue primero para complacer a mi mamá, para explicarle por qué me metía a las cuevas. Y con el tiempo se fue girando y fue esta necesidad de mostrarle a la gente el por qué existen las cuevas y por qué debemos respetarlas. Lo que no se conoce no se respeta y lo que no se conoce lo contaminamos, lo destruimos. De ahí que me nació la necesidad, el interés de hacer la divulgación de la espeleología, ¿no? En todos los medios, en revistas como México Desconocido, como Expedición, y en otras revistas como en Estados Unidos, la MCS o como en Bélgica. Siempre me gusta llevar mi cámara y mostrar el mundo que vemos, porque lo que no vemos no lo entendemos. Y si los que tenemos la determinación y la fortuna de ir a las cuevas, si hacemos una fotografía y la podemos mostrar a toda la comunidad que vive cerca de las grutas, va a ser un pequeño paso para explicarnos por qué vamos a las cuevas, ¿no? Por qué estos medios tan frágiles los debemos de preservar, por qué los biólogos van y estudian pequeños insectos, ¿no? O los geólogos estudian la formación de las cavernas. Entonces, este pequeño grano de arena dentro de la espeleología, que es la divulgación, me interesa muchísimo en la vista global de preservar un poco el planeta que nos estamos acabando, ¿no? Por esto es la divulgación para la preservación de la naturaleza, ¿no? Debemos de tener respeto por las cuevas, así como por la playa, por las selvas, por el bosque, por el agua, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como espeleólogos es mostrar el mundo al que tenemos acceso. Muchas gracias, Gus. Tú que puedes tomar fotos de maravilla, te lo agradecemos todos los que no podemos tomarlas. Y ya tenemos poco tiempo. Vamos a tener una última pregunta y las que nos estén faltando las vamos a contestar acabando esta sección. Y bueno, dice Pablo Cárdenas, ¿qué es lo que más aprecias o valoras de elegir tus compañeros en una aventura, tanto en cuevas como en cicloexploración? Bueno, tus cicloaventuras en general. ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Cuál es la ¿Qué es lo que más aprecias o qué es lo que más valoras al elegir a tus compañeros en tus aventuras? La honestidad. Me encantan las personas honestas. Soy una persona muy honesta y eso me ha ganado muchas enemistades y las pocas amistades que tengo sé que son auténticas porque siempre abro mi bocota sin pensar lo que digo, entonces siempre soy como que soy muy honesto y valoro muchísimo la gente que es honesta, ¿no? Las personas auténticas son las que más aprecio. Ok, muchas gracias, Gus. Y bueno, por último, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué viene en el futuro para el Gus?
pues ser un vagabundo profesional, el no contaminar y pues viajar por el mundo, ¿no? Sería mi sueño. ¿Y tener unos kilitos más encima? Espero que no tenga yo tantos kilos de más, pero bueno, pues le voy a echar ganas para bajar de peso en esta cuarentena. Gus, pues muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Unas últimas palabras que le quieras dedicar al público que te estuvo observando. Pues quiero agradecer a la Asociación de Montañismo de la UNAM por la invitación. Quiero agradecer por el espacio, ¿no? Compartir estos momentos. Siempre se agradece. Quiero agradecer, pues, te quiero agradecer por la entrevista. Quiero agradecer a toda la gente que, pues, vio la entrevista, a toda la gente que mandó saludos, que, bueno, yo no soy conectado al Face, entonces no puedo ver, después lo veré. Quiero agradecer a toda la gente que lo vi, que estuvo aquí. Pues quiero decirle a la gente que ya que no se azote, ¿no? Que estar confinados unos días, unas semanas en la casa, pues no es tan terrible. Hay que buscar la manera de hacer dinero, hay que buscar. Los que no somos asalariados, los que tenemos un negocio, pues tenemos que ir sobreviviendo, ¿no? Como tenemos que buscar los caminos. La vida siempre nos va a dar, nos va a poner problemas y nos los va a poner porque somos capaces de resolver estos problemas, ¿no? Entonces, pues no hay que agüitarse, hay que estar siempre adelante, ¿no? Arriba y adelante en esta vida. Y pues gracias a todos los que vieron esta entrevista. Muchas gracias a ti nuevamente, Gus. Gracias a todos los que nos estuvieron observando. Vamos a hacer...